amigas y amigos? Juan José Dimas, Buenos Aires, Argentina, para El Otro Medio en español. Los invitamos a que nos acompañen en nuestro canal de YouTube como El Otro Medio, asimismo en Facebook, entrando a facebook.com/El Otro Medio. También en Twitter como @Juan José Dimas. 14 de junio de 14 de junio de 2020. Hoy nos acompaña en nuestra conversación habitual nuestra colega, periodista, comunicóloga y gestora cultural de México, Itzel Zúñiga Alanís. Ella ha sido también periodista para la Deutsche Welle y la DPA. Asimismo trabajó para el diario El Universal y La Reforma. También ha dirigido la difusión cultural en instituciones como el Instituto Goethe, el Centro Cultural de España y el Centro Nacional de las Artes en México. Para comunicarse con El Otro Medio, desde celular llame al 54 911 61 17 25 82 o por correo electrónico a produccionelotromedio@yahoo.com.ar o comercial elotromedio@yahoo.com.ar. Amigas y amigos, como anunciamos al principio del programa, estamos comunicados con nuestra colega y periodista amiga Itzel. Ella es mexicana y actualmente está residiendo en México, porque a raíz de su trabajo, como habíamos dicho, dedicado a la parte cultural, ha estado viajando por varias partes del mundo y representando, como dijimos, por ejemplo, a la Deutsche Welle. ¿Se pronuncia bien, che? Deutsche Welle. Es Deutsche Welle, Deutsche Welle. Pero con ella queremos darle un enfoque distinto a esto del impacto de la pandemia del COVID-19, porque hemos aprendido que la cultura es producto de nuestro desarrollo como humanos a través de siglos, centenares de siglos. Y esto está impactando tremendamente. Desde tu visión como gestora cultural y haber actuado tanto tiempo y actualmente en el ámbito de la cultura, ¿cuál es tu impresión? Bueno, mi impresión es que la cultura también es otra víctima de esta pandemia. Hemos podido ver en todos los países donde la epidemia ha llegado que también la cultura y el arte han sido pausados y se han visto afectados. Los teatros han cerrado, las compañías artísticas también, tanto en España, lo mismo que en Brasil, que en México y en cualquier otra parte del mundo. Eh, Hay países donde ha habido subsidios o condonación de impuestos para los artistas, como es el caso de España o como es el caso de Alemania, pero bueno, tenemos otros casos como el mexicano particularmente, el de mi país, que conozco bastante bien, donde no ha habido ningún subsidio para el arte, para la cultura, tampoco ha habido condonación de impuestos y claro, también en el mundo de la cultura hay desigualdades, porque hay artistas, sin importar cuál sea su campo, el de la música, el de las artes plásticas o visuales, el del arte en la tecnología, el de la danza, etcétera, donde tenemos artistas que viven y ganan muy bien, ¿no? Puede ser que estén sobreviviendo con sus ahorros, pero también tenemos en el campo de la cultura gente como los taquilleros, como la gente de los aseos en teatros y lugares independientes, donde el teatro cerró, el recinto cultural cerró y pues no hay para más, no hay un sueldo fijo, no hay un subsidio, no hay nada. Y bueno, esa es un poco la tragedia de lo que está sucediendo en el campo cultural en México. Por esta primera respuesta, porque nos encuadra un poco cómo seguimos con esta conversación. Hasta donde yo tengo entendido, y no soy un profesional de la cultura como vos en el ámbito de teatro, cine, tenemos un teatro profesionales, actores profesionales, tenemos
independientes que trabajan en el teatro independiente, lo que se llama, pero también tenemos lo que se llama el underground. Imagino que los sectores son distintos y por supuesto los actores y profesionales se ven impactados distintos. ¿Cómo visualizás hacia el futuro, si es que la pandemia continúa afectando y que se supone, y todos los analistas así lo mencionan, la nueva normalidad traerá cambios en nuestras relaciones humanas y en las relaciones profesionales? ¿Cómo ves este futuro aplicado a lo que es tu experiencia, profesionalismo, la parte cultural? Pues es un poco preocupante y hay mucha incertidumbre porque toda actividad artístico, cultural o que tenga que ver con el mundo del espectáculo significa congregar multitudes, ¿no? Puede ser lo mismo desde un festival, ¿no? Acá hay un festival para jóvenes, bueno, para jóvenes y no tan jóvenes, pero vamos, está muy enfocado a la gente joven, trayendo grupos musicales de rock y de otras corrientes, que se llama el Vive Latino. Y es un festival que puede congregar a miles y miles y miles de personas en un mismo día. Eh, y quienes trabajamos en el campo de la cultura y del arte, incluso dentro del periodismo cultural, somos conscientes de que esto no va a ser simple, porque lo último que va a volver a esta nueva normalidad es, es la cultura, es el mundo del espectáculo, precisamente porque significa poner en contacto, poner en un mismo sitio a un número cuantioso de personas. Entonces, esto es un factor de riesgo ante esta epidemia y si bien hay países, por ejemplo, como España o Alemania, donde ya hay una reactivación del sector cultural con ciertas medidas de precaución. Eh, Hay otra situación que sucede aquí en México. Estos países como puede ser España, ¿no? Italia, toda la gente se guardó, toda la gente estuvo en sus casas, ya fuera por una iniciativa social, ya fuera porque, como en el caso de España, donde yo tengo familia, porque incluso si tú salías a la calle y no eras una persona que tuviera que trabajar porque su empleo era obligatorio o básico, podías llevarte una multa hasta de 3.000 euros, me parece que en algunos casos. La gente se tuvo que guardar porque no había de otra. No es el caso mexicano. En México tenemos tres tipos de personas que nunca se han guardado. Y aparte tenemos un país de más de 120 millones de habitantes. Personas que no se guardaron por incredulidad, porque creen que esto es una manipulación política, gubernamental, comercial, etcétera. La gente que no le importa, no le importa lo que está sucediendo, no le importa si contagia a otros. Y también tenemos otro sector muy vulnerable, que es gente muy pobre, gente que vive del comercio informal, no ilegal, comercio informal, eh, que no tiene otra opción, que si se guarda, su familia no come, sus hijos se mueren de hambre y no hay otra opción más que estar en la calle vendiendo sus productos, sus servicios, lo que sea. Entonces, yo sí creo que al no haber un control total de los contagios, eh, sí es un riesgo la reactivación de actividades culturales porque siempre hubo alguien que no pudo o no se quiso guardar. Estamos hablando de impactos, estamos hablando de impactos sociales, económicos también. ¿Tienes alguna idea acerca de cuánto en lo cultural la economía de la cultura mexicana tenía en movimiento antes de la pandemia, o sea, normalmente? ¿Qué está sucediendo hoy? ¿Y qué puede ocurrir mañana cuando en cierta forma se retome la normalidad
entre comillas, anterior. Claro. Bueno, sí es importante la cultura en México, em, por lo que representa, por la gran riqueza cultural que tiene un país megadiverso cultural y artísticamente hablando como México. Sin embargo, tengo que hacer una separación. Una cosa es lo que en México y bueno, en cualquier otra parte del mundo se llaman las industrias creativas, perdón, de las industrias culturales. Hablando específicamente de industrias culturales como el teatro, la danza, la música, el campo cultural específicamente, el de los artesanos y demás. Eh, México, la cultura representa para México el 3% de su Producto Interno Bruto. Y estamos hablando de datos estadísticos oficiales de cerca de 2 millones de personas que viven de manera oficial y cuantificada de la cultura. Sin embargo, hay un sector informal dentro del campo cultural. Tú hace rato hablabas del movimiento, digamos, underground o independiente, porque hay mucha gente en el sector cultural que no puede vivir de la cultura. Si eres privilegiado, si eres funcionario, si trabajas en una institución donde tú ya tengas un sueldo fijo, puedes hacerlo. Pero hay muchísima gente, incluso en las comunidades rurales, que son artesanos, grandes artesanos, porque de verdad hacen unas obras de arte, ¿no? A veces con técnicas milenarias que vienen desde la cultura prehispánica, como es el teñido de textiles, la orfebrería, la joyería y otras expresiones, pues sí, del arte mexicano. Y son gente que tiene que tener otro empleo para poder seguir creando, para poder seguir generando arte. Y a veces estas cifras no están cuantificadas por diferentes circunstancias. También a eso obedece eh, los cada vez más frecuentes recortes a la cultura, bueno, también acá en México a la ciencia, ¿no? En momentos en que, como esta epidemia lo está demostrando, la ciencia es tan importante, ¿no? Y creo que mucha gente que decidió hacer recortes a la ciencia, ahorita está dándose de golpes, porque ahorita sí todo el mundo queremos una vacuna urgente cuando se dejó de apoyar a la ciencia. Pero bueno, volviendo al tema de la cultura, sí hay una economía informal de la cultura que es muy grande. Y de eso no hay cifras todavía. De hecho, ahora a raíz de la epidemia hay instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las más antiguas de América Latina y la más importante en México. Es una universidad pública, sin embargo tiene su propia autonomía. Están actualmente tratando de hacer estudios en el campo cultural para determinar cuál es el impacto de esta epidemia en materia artístico-cultural, porque nadie lo sabe a ciencia cierta, nadie sabe en realidad cuántos artistas o gente que vive de las industrias culturales está siendo afectada en este momento. Y creo que ese es un dato muy importante de conocer. ¿Cuándo comenzó este estudio y cuándo crees que finalizará? ¿Y cuándo se Tendrá, tendrán? aproxim tendrá y- aproximadamente unas 2 semanas que están empezando, que han empezado a mover la encuesta. No sé específicamente cuándo tengan contemplado terminarlo, porque claro, aunque esta universidad tiene vamos, un cártel muy nutrido de expertos y de especialistas, pues también creo que hay que contemplar que estamos pues trabajando lo que aquí llamamos el home office, el teletrabajo, ¿no? Desde casa, y hay que empatar estos datos. No tengo idea en realidad cuándo vaya a terminar el estudio o cuándo lo vayan a presentar, porque no conozco las condiciones específicas en que lo están haciendo.
pero me parece algo muy importante porque sí es necesario de conocer y de cuantificar. Presente y futuro tuyo, Itzel. Sabemos que, como dijimos al principio, tu amplia experiencia en distintas formas de trabajo y puestos de trabajo, pero ¿cómo ves tu presente y tu futuro desde el ámbito de la cultura, desde la gestión cultural que has realizado y sos profesional en esos puntos? Claro. Es un poco apresurado de decir porque todavía estamos viviendo el encierro en México. Hay mucha incertidumbre no solo en el sector cultural, en todos los sectores, de qué es lo que va a pasar. Y estamos conscientes del impacto económico que este encierro, esta epidemia, está teniendo para todos nosotros, sin importar el campo de acción. Claro, hay un sector más favorecido, ya sea porque nunca perdió su empleo, nunca se pausaron sus actividades o porque sigue percibiendo un salario. Así como también hay otros sectores, ¿no? Que parecen un poco surgir de esta especie de economía de guerra, ¿no? Donde se han visto favorecidos, ya sea porque sus actividades lo permiten. Hablando del campo de la cultura, hubo una empresa que se dedicaba a hacer vestuarios para ópera, para obras de teatro, que lo que hicieron de inmediato fue comenzar a hacer, acá les llamamos los tapabocas, ¿no? Cubrebocas, guantes, etcétera, ¿no? Y de eso pudieron sobrevivir. Sin embargo, aquí yo estoy consciente que claro que mi campo está pasando por un momento de incertidumbre y reitero, la actividad cultural va a ser de lo último que se reanude. Entonces, sí creo que tengo que dar una vuelta de tuerca con las actividades. Por otro lado, he tenido la fortuna de que, aun cuando actividades como un festival que estaba yo a punto de inaugurar cuando nos mandaron a todos a casa y que se canceló, quedó suspendido, también hubo otras actividades que simple y sencillamente se transformaron en virtuales. Y entonces pudimos continuar con un festival internacional de danza que se transformó simple y sencillamente en algo virtual. También por ahí pude yo impartir un curso que me pidieron, ¿no? Un curso de comunicación cultural. Lo pude impartir y claro, aunque no fue lo ideal, digamos, en estos momentos me permitió obtener algunos recursos y yo sí creo que este tema de la virtualización va a ser algo que va a permear de aquí en adelante. Y, y lo he vivido de manera personal porque, digo, sin estar alejada de la tecnología, porque en el periodismo o en la actividad cotidiana hay que utilizar la tecnología. Nunca había yo tenido o realizado una conferencia de prensa virtual. Y para este festival de danza que te comentaba, la tuve que hacer con mucho nervio, porque cuando te sacan de tu zona de confort, de lo que no dominas, claro, siempre hay esta inseguridad. Salió avante y a mí me quedó claro que de ahora en adelante es algo a lo que le tengo que perder el miedo, porque creo que va a ser la realidad. Y simple y sencillamente creo que las crisis sirven también para reactivarse, para reinventarse, y muchas veces uno siente que tiene los pies o las manos o la mente atada. Yo creo que no es así, yo creo que simple y sencillamente hay que mirar fuera de la caja, como se dice, ¿no? Y ver cuáles son nuestras capacidades, qué podemos hacer, no solamente de manera individual. Creo también que es el momento en trabajar en equipo, en generar redes. En cultura sirven mucho para hacer muchos proyectos, porque de pronto te das cuenta que lo que yo tengo a ti te hace falta y viceversa, y entonces podemos hacer algo de manera conjunta.
Y creo que esto también es el momento de acercarse y hacer trabajo en equipo, de que compitamos 10 personas solas a que hagamos un trabajo colaborativo. Creo que puede ser más fructífero y de esa manera todos ganamos y todos podemos tener un ingreso. La comunicación contigo, vamos finalizando, pero preguntas siempre parece que siempre queda algo en el tintero por preguntar y a veces los entrevistados dicen, pero ¿cómo no me preguntó de tal cosa? Claro, no sé, no me di cuenta. Por eso, a la inversa, y aprovechando lo que tú dijiste en la respuesta anterior, ¿no? De que las crisis generan oportunidades y a muchos nos hacen incentivar el cerebro para desarrollar herramientas nuevas, que las teníamos dormidas, no nos damos cuenta y ahora las sacamos a la luz. Y esto que mencionaste, la solidaridad y el trabajo grupal. Algo que no ha sido preguntado, pero a tu criterio sea importante destacarlo. Ujú. Justo hablando de redes, en las últimas semanas, colectivos o expertos de distintos países, sobre todo en este caso de América Latina, han estado generando, ya sea a través de mecanismos como el Facebook Live o como el Zoom, una suerte de diálogos, de charlas, de pláticas y de actividades pues meramente académicas, em, para poner en diálogo a un país con el otro, es decir, mirar qué acciones se están tomando, por ejemplo, en Colombia. Entre Colombia y México siempre hay un gran acercamiento en materia cultural porque tenemos muchas similitudes y también tenemos grandes diferencias, pero siempre hay un acercamiento en materia cultural muy, muy importante. Eh, y bueno, me ha tocado ya sea o participar o presenciar estos diálogos donde de pronto lo que tú estás haciendo le sirve al otro. Es algo que uno no había pensado y nos da una suerte de esperanza ante, pues sí, ante toda esta incertidumbre que está generando este famoso virus. Y, y de esa manera también las redes se van extendiendo más allá del propio país. Creo que eso es un momento muy alentador eh, y ahora obligatorio, ¿no? De realizar. Gracias. Finalmente, redes sociales. Redes sociales. ¿En qué redes sociales las amigas y los amigos del otro medio pueden seguirte, Itzel? Sí. Tengo un Twitter, es Itzunal, ese es mi Twitter. Tengo también Itzel Zúñiga Alanís, Alanís con Z, es mi Facebook. Ahí me pueden encontrar. Y tengo también un Instagram que es Itzunal también, igual que mi Twitter. Bueno, vamos a tomar nota y lo vamos a publicitar. Al otro medio lo pueden seguir en YouTube, en el canal de YouTube como el otro medio. En Twitter, @Juan José Dimas. Y por supuesto en el facebook.com/ el otro medio. Itzel Zúñiga Alanís, muchísimas gracias por esta primera conversación. Seguramente vamos a tener muchas más. Que tengas un muy buen año en lo que resta y de aquí en adelante en tu vida. También para ti, también para ustedes, para tu país y para tu gente. Espero que, bueno, esto sea una gran lección en positivo generalmente y gracias por la invitación. Cuando quieras estoy a tus órdenes. Gracias, besos, saludos a nuestro pueblo amigo de México. Igualmente para allá, un beso. En tiempos de COVID me informo por el otro medio. Me gusta el otro medio. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevistas llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. Respecto de la pandemia, bueno, los datos los tenemos en pantalla, los datos siguen incrementándose en el mundo y también en Argentina. 820 muertos ya en Argentina.
Los días siguen avanzando, la cuarentena se sigue incrementando, las molestias en quienes las estamos ayudando a que la curva siga aplanándose, nos está transformando los días cada día más difícil. Pero también en un día como hoy, un 14 de junio, pero allá de 1982, finalizaban los combates en las Islas Malvinas. También en un día como hoy, en Ginebra, Suiza, fallecía nuestro Jorge Luis Borges. También, amigas y amigos, hoy es el Día Mundial de la Donación de Sangre. Cada 2 o 3 segundos en el mundo alguien necesita donación de sangre. Por eso es esencial el acceso a sangre y hemoderivados seguros para la cobertura sanitaria universal y es uno de los elementos fundamentales en los sistemas de salud eficaces. Algunos de los mensajes claves que para este año también se pregonan con respecto al Día Mundial de la Sangre, del Día Mundial para donar sangre, es que los gobiernos, las autoridades sanitarias nacionales y los servicios nacionales de transfusión sanguínea deben colaborar para proporcionar atención de calidad a los donantes. Al mismo tiempo, las autoridades nacionales, los sistemas sanitarios nacionales deben supervisar toda la cadena de transfusión sanguínea. Y así, amigas y amigos, vamos finalizando otra emisión más de El Otro Medio. Como decíamos al principio, los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube como El Otro Medio o en Facebook como El Otro Medio, facebook.com/El Otro Medio, en Twitter como @JuanJosé Dimas. Muchas gracias por acompañarnos, volveremos a encontrarnos en cualquier momento.